Queridos sapienciales, hoy tenemos un programa muy especial. Es curioso cómo tarotistas de reconocido prestigio invocan a Aleister Crowley o eruditos similares para justificar una interpretación de las cartas del tarot que alude a la sabiduría antigua, para dar a entender que en las cartas de los arcanos mayores se esconden los enigmas del antiguo Egipto y otros misterios. Y curiosamente, esos mismos autodenominados sabios obvian la historia que hay detrás de los arcanos menores y de la propia baraja que usan. No se puede jugar con dos barajas. O aceptamos el origen histórico y simbólico de los palos que dieron lugar al juego de Taroki y abrazamos el simbolismo de los arcanos menores, o en caso contrario, todo lo que queramos interpretar de los arcanos mayores será pura charlatanería. La baraja es la misma para todos ellos. Hay que entender el origen histórico de la baraja de naipes antes de plantearse interpretar una baraja de tarot. Y hoy vamos a hablar del origen de la baraja latina, de sus patrones italianos y españoles, de sus hijos japoneses, alemanes, franceses y, en definitiva, de historia con mayúsculas. Muy bien, estamos grabando. Buenas noches, queridos sapienciales. Tengo el inmenso honor de haber podido decir que he convocado con éxito a mi querido Juan Alberto Díaz, un académico de la jurisprudencia española, autor prolífico de la doctrina jurídica española, novelista, taumaturgo, onirocrítico, en fin, para mí cuando veas que es suficiente. Pero, en fin, es un hombre polígrafo, multifacético, una verdadera joya intelectual y artística de nuestro querido reino, que hoy va a tener una presencia algo espectral, pero está entre nosotros, ¿de acuerdo? Estoy aquí. Está entre nosotros. Estoy aquí. Te voy a colocar el micro así para que se te oiga mejor. Sí, vale, sí, gracias, perfecto. Adrián. Está aquí con nosotros porque entre una de sus múltiples facetas, ¿de acuerdo? Quizá una un poco más oculta, más sagrada, más oficiosa a sí mismo, se dedica, como yo, a la cartomancia oracular, pero no solo en calidad de iniciado en las artes ocultas, que lo es, y que príncipe de las tinieblas sería si quisiera, ¿no? Por ahora se mantiene en la luz, en fin, no se lo reprocho, sino que al tiempo, desde la perspectiva que podríamos decir más telúrica, más del palo de oro en el tarot, amigos, es coleccionista y tiene consigo, bueno, un extracto de su prolífica colección que es monumental. Ya solo que haya traído una pequeña representación de su colección da trazas de hasta qué punto está bien pertrechado y ha obtenido erudición en el tema. ¿De qué estoy hablando, queridos? De la baraja, de la genealogía de la baraja y sobre todo de todos esos eslabones que han ido quedando en la historia de la baraja de cartas, de la cartomancia, del juego de azar de naipes, y que va mostrando la evolución de este recorrido tan interesante en la figura de sus múltiples barajas, gracias a mi querido Juan aquí presente casi espectralmente. Vamos a poder dirigirnos a esto con autoridad, gracias a su erudición. Bienvenido, querido amigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Adrián. Como siempre, un placer. Vamos a ver, yo lo que creo que es interesante de este programa que vamos a hacer, y para quienes lo estén viendo también, bueno, este programa parte de un artículo que se publicó en la revista Jotdown, que estará por ahí enlazado en el vídeo. Lo que pasa es que lo vamos a intentar hacer aquí un poco más didáctico, más gráfico, y creo que además útil porque tu público, tienes un público importante interesado en el tarot y en las barajas de tarot. No vamos a hablar vamos a hablar muy tangencialmente de barajas de tarot, pero vamos a hablar de cómo surgen en el siglo XIV
unas barajas de cartas, lo que hoy llamamos barajas de cartas, surgen tal y como hoy las entendemos, surgen muchísimo antes, nos podríamos redimir, en fin, podríamos irnos a China y seguro que tú querrías hablar de los mamelucos y de los secretos del antiguo Egipto y todas estas cosas, pero realmente vamos a centrarnos en lo que es lo más común y más conocido para mucha gente, pero en realidad muy desconocido. Y que creo que, como digo, es muy interesante para quien le interese especialmente el tarot, ¿no? Para ver de dónde sale esa baraja de tarot, desde un punto de vista más, quizás menos esotérico, pero desde luego muy interesante y muy histórico. Las barajas que vamos a enseñar hoy aquí no son grandes piezas de coleccionista, ni mucho menos, y creo que eso es lo importante. Vamos a hablar de barajas y de diseños de barajas que muchísimas de ellas se pueden rastrear hasta el siglo XIV, siglo XIV, estamos hablando de ya casi 700 años, y sin embargo son barajas que se pueden comprar hoy, a día de hoy, en cualquier tienda, o en Amazon, o donde ustedes quieran, ¿no? Como se suele decir. Entonces creo que es muy interesante por eso, no son grandes piezas de colección lo que vamos a enseñar, son barajas del día a día, son barajas de cartas... A pie de calle. Totalmente, y creo que eso es lo importante, de ver cómo se ha mantenido este diseño y el trazo histórico y el significado y el simbolismo desde hace 700 años, casi en muchos casos, cómo se ha mantenido hasta el día de hoy. Entonces vamos a hacer un recorrido histórico. Vamos a hacer un recorrido histórico. Perfecto. A mí solo se me ven mis manos y os voy a ir mostrando y iremos comentando cuando sea oportuno. Algunas las comentaremos rápido, otras vamos a detenernos más. Vamos a empezar mostrando una baraja que no tiene mayor misterio, es una baraja marca Modiano, Tire. Entonces, esta es la primera baraja, el primer diseño que aparece en Europa, ¿vale? Es decir, desde el mundo árabe llegan unas personas, guerreros, básicamente soldados, que se dedican a juegos de azar, a apostar con cartas. Y los diseños de las cartas que utilizan son los de esta primer modelo de baraja. Mira, vamos a empezar este recorrido. Muy bien. Con una primera baraja de las que se llaman barajas italianas. Esta baraja se llama italiana, aunque en realidad esto es cierto a día de hoy. A día de hoy esta es una baraja que se sigue utilizando en el norte de Italia, pero no es, desde un punto de vista histórico, italiana. Por eso la vamos a llamar la primera versión de la baraja latina. Este diseño empiezan soldados provenientes del mundo árabe a introducirlo en Europa en el siglo XIV, por la península ibérica, por la península itálica, y son unas barajas que tienen 4 palos. Los palos son oros, esto es un oro. Esto puede ser extraño a lo mejor para alguien del mundo hispano, porque esto a día de hoy es muy italiano, está este diseño del oro. Son oros, son copas que fíjate que son cálices, que tienen una simbología que ahora iremos, son oros. Este tipo de oros que, como digo, no son monedas de oro. Se ve una especie de forma de florecilla, luego la vamos a ver más clara esta florecilla más adelante. Tenemos, como digo, copas, tenemos espadas que en realidad son cimitarras, están, como se ve, son curvas, ¿vale? Las espadas se ven bien. Se ven perfectamente, curvas, sí. Y son curvas, es decir, no este es el caballo, ahora hablamos de las figuras, este es el caballo, es curva la espada, es una cimitarra, porque como decimos, los mamelucos que usaban cimitarras tienen mucho que ver con la popularización de los juegos de azar. Claro, las barajas se inspiraban. Y los bastos, en realidad, claro, y los bastos, como se verá, son más bien bastones, ¿vale? Son bastones. Sí, cierto. Son bastones, son varas, ¿vale? Y las figuras son la sota, un hombre, el caballo, un hombre a caballo, y el rey. Y el rey, ¿no? Bien. Esto tiene una simbología. Esto no sé si es muy conocido o poco conocido. ¿Por qué oros, copas, espadas y bastos? Oros. Vamos a empezar mejor que por los oros. El oro se convierte el as de oros en la carta estrella de la baraja latina, ¿no? Todas las barajas latinas normalmente vienen encabezadas, como sabemos, con un as de oros. Ahora veremos por qué es esto. Ahora veremos por qué es esto, pero no quiero empezar por el as de oros, porque desde un punto de vista histórico probablemente sea más importante las copas. Las copas representan al clero. Las cimitarras representan al ejército.
los bastos, bueno, al ejército y a Al la nobleza. estamento velator, A la nobleza. a la nobleza, sí, al estamento guerrero. Los oros, ahora sí, los oros representan a la burguesía y los bastos representan al tercer estado, al campesinado. Es decir, los palos están representando a los estamentos sociales medievales. La nobleza, las espadas, el clero, las copas, los oros, los burgueses, incipiente estrato social por aquel entonces, y los bastos al tercer estado, al campesinado, lo que llamaríamos el proletariado, ¿no? Bien, ¿por qué el oro se convierte a día de hoy y todas las barajas latinas están encabezadas por el as de oros? Porque las barajas latinas que compramos hoy las empiezan a fabricar masivamente empresas de imprentas, a partir del siglo XIX, XVIII, ¿no? Todo el boom de la imprenta y sobre todo la comercialización de las barajas de cartas es muy importante, sobre todo en el XIX. ¿Y quiénes son los dueños de las imprentas? Burgueses. Con lo cual, evidentemente, y saben de cartas, y saben la simbología de las cartas. Por eso ponen el acento en las barajas latinas, ya veremos que en otras barajas no es así, en los oros por eso, ¿no? Y las figuras también tienen su sentido y su significado. La sota, el caballo y el rey. Esto está representando a los tres estamentos de nobleza que existen. Es decir, la baja nobleza, la alta nobleza y el rey. Son la nobleza, en ese sentido está un poco doblemente representada. Lo que pasa es que la espada nos remite también mucho al ejército, ¿no? Sí, que empieza a ser casi un cuerpo, un estamento aparte. Claro, ¿no? Y las figuras están representando las tres clases de nobleza de la corte, es decir, la baja nobleza es la sota, la alta nobleza es el caballo y el rey es el rey. La corona, ¿no? Entonces, esta es la simbología de estas cartas. Está representando los palos a los cuatro estamentos sociales y están representando las figuras a las tres clases de nobleza. Esta baraja, que he dicho, a día de hoy se la llama italiana. En realidad, como digo, esto es lo que hoy llamaríamos italiano, porque en realidad, como digo, este tipo de diseño a día de hoy solo lo puedes comprar y solo lo vas a ver jugar a gente con ello en el noreste de Italia. De hecho, aquí tenemos otro muy parecida. Puedes utilizar esta de aquí en medio si quieres, que ya está funcionando. Ya está operativa esta. Sí, mira, esta sí ya está operativa. Aquí tenemos otra también de la marca Modiano, esta es Triestine. Me interesa enseñar esta sobre todo porque el resto es igual, pero me interesa enseñar esta sobre todo por los oros. Vemos aquí los oros, el diseño cambia un poquito. Curioso el diseño. Y se ve mucho más claro que es una florecilla, ¿verdad? Sí. Es decir, aquí ya se ve claro que es una flor. ¿Por qué el oro es una flor? Hemos dicho que el oro es la burguesía. Sí. El oro, en realidad, esto en Italia no se llama oro. En Italia esto se llama denari, es decir, esto es dinero. No oro, sino dinero. ¿Y por qué el dinero una flor? Porque luego va a salir otra flor, más adelante en otra baraja que veremos que no tiene nada que ver. ¿Por qué una flor en el dinero? Por el florín. Por el florín de Florencia. Es decir, en aquella época, estamos hablando de Edad Media, ¿cuál es el florín? Por eso es esta flor, ¿no? Y aquí se ve muy claramente, por eso también quería enseñar la Triestine. Bien. Si necesitas que enfoque otra zona, entonces, me indicas, por favor. No te preocupes. Si era solo para mostrar en esta baraja, y esta es la que hemos mostrado ahora, que es una Triestine. La anterior era Trentine, y esto, o sea, Trentine. Perdón, que son las primigenias, ¿no? Estos son los diseños primigenios, pero ojo, no solo en Italia, por eso digo que lo italiano es un poco engañoso, porque a día de hoy diríamos que es italiana. Pero en su origen esto es más correcto llamarlo baraja latina, porque esto en lo que todavía no era Italia, en el sur de la península ibérica y en el sur de la península itálica, pero insisto, también en el sur de la península ibérica, este es el diseño que arrasa. Y este es en las cartas que hay, ¿no? Es decir, en el origen de las barajas de cartas, siglo XIV en Europa, donde se juegan las cartas es en península ibérica, península itálica, con este diseño. Con este diseño de oros que no son oros, son dinero con un florín, las cimitarras, los bastos no son bastos, son bastones, y las copas sí son copas, pero ese tono eclesiástico de la copa está mucho más presente. Típico católico, ¿no? En el contexto mediterráneo. Está mucho más presente. Entonces, esto es, como digo, el diseño de triunfa, península ibérica, península itálica, pero aquí sí en la península ibérica va a pasar algo que sí que va a revolucionarlo todo. Y es que en la península ibérica va a surgir, ahora voy a mostrar una carta de una marca muy conocida, que es Fournier,
pero no la más conocida de Fournier. Esto es lo que se llama el patrón catalán. Quiero enseñarlo porque el patrón catalán, que no ha sido el que más se ha triunfado después, pero que es un patrón muy antiguo, como el gaditano, ¿sí? Se ve que aquí empieza a haber una revolución. Esto no tarda mucho, o sea, aquí estamos hablando de que todo esto que vamos a contar de las barajas de hoy, entre los siglos XIV y XV, casi todo el pescado está vendido, ¿vale? O sea, que esto es en 100, ciento y poco años, esto se desparrama por el mundo a nivel global y va a ir cambiando. La primera gran revolución tarda muy poco en llegar, como digo, península ibérica. Los denarii, con el florín, ya empiezan a ser oros. ¿Veis? Que ya no hay florecita, hay un sol por el dorado, ¿no? Y empieza ya a ser directamente oro. Esto ya nos suena a lo mejor a un español más familiar, ¿no? Por el flujo quizá del oro en la moneda española. Los oros, claro. Los copas, sí, sigue siendo una copa con cierto regusto eclesiástico, o sea que hasta ahí el clero sigue estando representado con su cáliz. Las espadas son espadas ya rectas, no son espadas árabes, porque además son espadas cristianas. Los bastos, y esto es una gran revolución, ya no son varas, queda mucho más claro, no, los bastos no es la vara del terrateniente, por así decirlo, es un basto, que es un palo con hojitas, o sea, es el campo, es el campesinado, ¿no? Mucho más claro. Y este es el diseño de la baraja, precioso. Lo que empieza a llamarse baraja española, ¿no? Baraja española que es la subsiguiente, ¿no? O sea, la que sigue... Claro, a la baraja, a la que hoy se llamaría baraja latina, evoluciona, sigue siendo baraja latina, pero ya podemos hablar de que esta ya sería la baraja española frente a la anterior, que sería la italiana. Como digo, esto es muy equívoco porque, claro, ahora vamos a ver. Esta baraja española alcanza, esto ya es bastante después, aquí hemos dicho que no íbamos a saltarnos mucho, pero esto en realidad es que tengo que enseñar la baraja de Fournier, ¿no? Porque es que tengo que enseñar la baraja, sí, es un clásico. La baraja de Fournier, modelo número 1. Esto es lo que se llama el patrón castellano. El patrón castellano es una revolución a nivel global. Evidentemente, el patrón castellano tiene una diferencia clave con los otros patrones de barajas españolas, como el que acabamos de mostrar, patrón catalán, y otros que vamos a mostrar ahora. ¿De acuerdo? El patrón castellano, fíjate qué cosa más curiosa tiene, que los oros ya no tiene un solecito dentro del oro, tiene directamente una cara. Esta cara, por cierto, es la de Heraclio Fournier, directamente. Porque se inmortalizó. Claro, se inmortalizó. ¿Por qué? Porque Heraclio Fournier, como he dicho, todos estos fabricantes de naipes estaban muy versados en lo que era la simbología del naipe. La burguesía, el empresario, el emprendedor, ese estamento está representado por, entre otras personas, los dueños de imprentas del siglo XIX se ponen a comercializar todo esto. Entonces Heraclio Fournier dice, claro, este es mi palo y voy a poner mi cara en él. Entonces, bueno, esta es una de las... Identificándose esto es el contexto. Esto es lo que todos conocemos, ¿no? Este es el patrón de baraja española más conocido. Castizo, por excelencia. Que, por supuesto, respeta toda esta simbología que estábamos comentando. Y es el que probablemente a día de hoy es el patrón de baraja latina y de baraja... Bueno, de baraja latina puede ser discutible, pero de baraja española, desde luego, el de referencia a nivel global, ¿no? Por supuesto. Pero este patrón español, el de oros, copas, espadas y bastos, ya no el patrón italiano originario, sino este patrón español, en realidad también es un poco tramposo llamarlo español, porque también es italiano. Porque es decir, ese patrón originario que entró desde el mundo árabe, en España tiene esta primera revolución de los dineros por oros, los bastones por bastos, los cimitarras por espadas cristianas, y eso vuelve a Italia, va de vuelta a Italia. Entonces, en el sur de Italia, a día de hoy, se juega con estas barajas. Esto es una baraja napolitana. Sí, al fin y al cabo, España es la metrópoli. Claro, esto es una baraja napolitana que, ojo, el diseño, el patrón de esta baraja napolitana no es el castellano, esto es un patrón napolitano, pero que se ve que no hay, son soles, ¿no? Nuevamente son soles, no son caras. Las copas, esto es muy italiano, de las barajas, vamos a decir, las barajas españolas italianas, es decir, las barajas napolitanas, sicilianas, etc. Sí. La copa... Sí, la copa sigue siendo el simbolismo de la iglesia y todo lo que queramos, pero esto es una ánfora romana de aceite. Y esto es curioso, ¿no? La italianizan, ¿no? Claro. Los bastos, por supuesto, bastos, y las espadas rectas cristianas, ¿no? Todo esto... Matizado ya de la iconografía local. Vuelve, ¿no? De España, se extiende al mundo. Ese patrón de oros, copas, espadas y bastos que nació en la península ibérica se extiende al mundo. Entonces, como algún ejemplo simpático de cómo se extiende al mundo, esto es una baraja de cuajo filipino. Cuajo es un juego filipino. Esta es curiosa porque en Filipinas juegan al cuajo. Es un juego
que es de raíz, el tipo de juego no es como el tute o el mu, es decir, no es un juego, o el mentiroso, yo qué sé, Sí, no es un sí, juego sí. de ese estilo, es un juego de raíz puramente asiática. Entonces juegan con, es decir, es un juego que está con una mentalidad más parecida a un dominó, ¿no? Para entendernos. Entonces Ok. necesitan más cartas que las cartas de la baraja española. Cuando los españoles introdujimos y los portugueses introducimos en Asia, en los países asiáticos, la baraja española, Ajá. que como veremos tiene mucho éxito y mucho recorrido también en Asia, pues ahí en Filipinas lo que hicieron fue reducir el número de cartas, o sea, ¿ves? As, 3, 4, 5, 5. sota, caballo, rey, Vale. y así, así todos los palos multiplicado varias veces, ¿no? Esto es una baraja de cuajo Ok, filipina. vale. Pero bueno, Vale, como muy ejemplo, bien, esto muy es una bien. baraja de cuajo filipina que a día de hoy se hacen a mano. Esta es una de Fournier también. ¿Y cuántas cartas aproximadamente? Pues soy muy malo en matemáticas, No, pero son por ciento eso, y pico, vamos. Ciento y pico, claro, porque por el hecho de haber si tenido se que... ve el mazo, esto Sí, es un mazo sí, por eso, sí. esto es Es un que se ve mazo que... de cuajo, ¿no? Entonces, esta es de Fournier, de cuando todavía se comercializaban, pero se dejó de comercializar al final. Esta es la única tramposa en lo que he dicho. Ajá. A día de hoy en Filipinas las barajas de cuajo se hacen a mano. Muy bonito, y además hay gente que se dedica a eso, ¿no? A hacerlas a mano, Ajá. pintando a mano una cada carta, es muy bonito. Esta es de las últimas industriales que se hicieron, es muy tradicional en Filipinas, en algunas zonas todavía lo de hacerlas a Habrá que mano. jugar al cuajo algún día. Es complicado, no es tan fácil como otros juegos. Ajá. Y esto, como digo, se va expandiendo por el mundo. Aquí tenemos como curiosidades de modelos el cuajo, como he dicho, más el cuajo, el patrón que hemos enseñado de la baraja de cuajo es el patrón gaditano, que todavía no había salido. Hemos enseñado el de Fournier conocido, que era el patrón castellano. Hemos enseñado el de... Por gaditanos que fueran a Filipinas Cádiz, e claro, lo introdujeron, no eran gaditanos los que fueron necesariamente, era simplemente que quienes fueron usaban ese patrón de... que, bueno, son muy parecidos, tanto el catalán como el castellano como el gaditano tienen leves diferencias. La más importante es entre el castellano y las demás que hemos visto, el patrón napolitano, el patrón catalán, el patrón gaditano de baraja española. Lo más importante es que el patrón castellano, como he dicho, introduce esta idea de que el loro tiene que haber una cara. Esa es quizás la más... Las demás, pues bueno, son parecidas, mucho más diferente una baraja, el patrón, que ya no es solo patrón, es que es baraja italiana, ¿no? Este primer modelo de baraja latina es mucho más diferente que luego las desviaciones dentro. Y este es otro esta de hecho la conoces bien porque esta es de tu otra patria, ¿no? Esta es mexicana. Esta es una baraja mexicana. Patrón castellano, ¿vale? O sea, claramente en México que el patrón que se introdujo fue el patrón castellano, como se puede ver con las oros que tienen las caras. Sí, con sus caras. Pero lo que es interesante de México es que, claro, en México dijeron la sota. Cuando se introduce esto en México dijeron, la sota es un varón, ¿no? Está representando, como he dicho, a la baja nobleza, es un paje. O sea, la sota es un paje, es el paje de la corte, es un varón, solo que vestido con las pintas de su época. Entonces en México... El amaneramiento cortesano... En México ese amaneramiento dijeron esto no está bien, y entonces la convirtieron en una mujer, ¿no? Entonces la representación de la sota, que tiene pintalabios, tiene busto, ¿no? Las medias son mucho más sexy, es decir, son chicas, ¿no? Sé que las sotas... Es muy castizo llamar a las sotas las putas. Sí, pues en México lo llevaron al extremo, y el patrón mexicano, que es una variación del patrón castellano de baraja, pues tiene esta particularidad. Pero las particularidades, bueno, estos son detallitos, ¿no? El número de cartas en Filipinas, lo de la sota en México, en el Nápoles en Italia, lo de el ánfora de aceite, ¿no? Pero al final esencialmente estamos hablando de la misma baraja. Lo que es importante es cuando esto sigue avanzando y ya nos metemos en Francia. Francia vamos a ir más después, pero de momento vamos a ir porque, claro, por eso a mí me gusta más decir, más que baraja italiana, baraja española, baraja latina, porque esta baraja es muy italiana, pero es muy española y también es francesa. Esto, como hemos dicho antes, si hay público que vea este vídeo, que está familiarizado con el tarot, pues esta historia es posible que ya la conozca. El tarot no nace como un juego de adivinación, el tarot es un juego de azar. El tarot es un juego de azar que se jugaba con baraja española, baraja latina en Italia, y que se llamaba tarocchi, ¿no?
Eso es el origen del tarot. Entonces, ¿cómo se jugaba el taroki? El taroki era un juego que requería que hubiera muchas figuras. Entonces, ¿qué tenía que hacer la gente para jugar al taroki? Pues mezclar barajas, que como sabemos es un fastidio. Es decir, me hacen falta, por una baraja me hacen falta 40, me hacen falta 30 figuras y yo solo tengo 12, ¿no? Con lo cual, pues tengo que meter reyes y caballos y sotas de otras barajas y además es un lío y demás. Entonces, los nobles, porque esto... de hecho, los grandes tarots históricos pues tienen el nombre de los nobles las que familias, nos encargan. ¿no? Las familias Sforti italianas. y tal, Sforza. Sforza, perdón. No, sí, Visconti, Massimo. Sí. Sí, claro, ¿cómo se llaman? Los Medici. Sí, todos tienen esos los tarotes grandes históricos, son de nobleza. antiguos patricios, ¿no? Nobleza o grandes burgueses italianos que las encargan. Para muchos, la nobleza negra vaticana, que Claro. sigue hoy en... Pero bueno, esos son otros temas. Esos son otros temas. Que las encargan y entonces dicen, necesitamos que nos fabriquéis una baraja donde además de, y este es el tarot de Marsella, que vamos a usar ahora de base para todo, necesito que me fabriquéis otra baraja, pero necesito que me fabriquéis una baraja con muchas figuras. Entonces, la baraja, este es un tarot de Marsella. Como se puede ver, es bastante italiano, porque los bastos, Precioso. aunque el as de bastos es del ibérico, vamos a llamarlo así, es decir, que es un palo con hojas, luego los restos del palo son esos bastones del originario. Esto es una baraja bastante bastarda. Las copas son copas más estilo originario también, o sea, no son ánforas italianas. Los oros son oros, no son dinero, son oros. Sí, son empieza a oros. ser ecléctica de todas las múltiples... Y las espadas son cimitarras. Vuelven otra vez. Salvo las figuras que tienen, espadas cristianas, ¿no? Es decir, el tarot de Marsella es una buena foto de ese momento en el que se están mezclando las cosas, ¿no? Claro, y entonces el tarot de Marsella, como cualquier tarot, introduce también una revolución muy importante. Primero, los arcanos mayores. Como digo, hacían falta más figuras. Y los artistas hacen los arcanos mayores. ¿Por qué estos arcanos mayores? Bueno, ahí ya nos podemos meter en que había un conocimiento secreto, que se decidió introducir estas concretas figuras porque apelaban a algo más antiguo que las barajas, bueno, todo lo que queramos, pero el caso es que se introducen estas figuras porque hacían falta para jugar y esto es una revolución importantísima del tarot. En el tarot... Tenemos aquí el roi de épée, ¿no? El rey de espadas, por ejemplo. Sí. En los arcanos mayores, hemos visto ahora. Estos son los arcanos menores, ¿no? Entonces tenemos los arcanos menores, que es la baraja latina de toda la vida, tal cual, con una diferencia muy importante. Tenemos el rey de espadas. Tenemos la reina de espadas. Vale, ok. Pero no dejamos de tener al caballo y no dejamos de tener a la sota. Se introduce una figura más, que es la de la reina. La reina no existía. Hasta ahora no aparece. La reina no existía. Y en el siglo XV, por ahí, empieza a introducirse en los tarots a la reina. La figura de la reina. ¿Por qué? Porque las damas jugaban mucho al tarot. Entonces, las damas de la época nobles decían, oye, ¿qué es esto de que todas las figuras sean es como lo de Wonder Woman con Superman, ¿no? Claro, Superman claro, ¿qué es esto de que todas las figuras sean hombres, ¿no? Entonces, como evidentemente muchos de estos patricios que hemos dicho, es que eran ellas directamente las que encargaban decían, esto tiene que haber una mujer. Pero fíjate que no se sustituye al caballo, lo digo porque esto va a ser importante después cuando hablemos de otras barajas, se mantienen, coexisten, el rey y la reina, como lo alto de la pirámide, y luego la alta nobleza, caballo, y la baja nobleza, la sota. La sota. Y fíjate que esto es una revolución importantísima y esto va a traer mucha cola. La introducción de la reina en las barajas de tarot va a traer mucha cola. Esta baraja de tarot, como digo, se introduce en Francia, ¿vale? Muy bien. Este es el tarot de Marsella. Esto ya se ha introducido en Francia. Esto ya es una baraja francesa, pero es una baraja latina francesa, es decir, una baraja de oros, copas, espadas y bastos francesa para jugar al taroki. Esto se introduce en Francia. Y en Francia y en el... Que son los primeros que introducen arcanos mayores, por lo que claro, según estoy entendiendo. Introducen los arcanos mayores porque les hacen falta más figuras para jugar. ¿Qué sucede? Que luego después... a raíz de esos arcanos mayores, del simbolismo que tenían esos concretos arcanos mayores, es cuando se decide utilizar esta baraja para la adivinación. Y ya supera el ámbito de los juegos de azar en el que había nacido, el taroki, para lo que se llama el tarot, pero que es la adivinación, ¿no? Eso... sucede, como digo, pues ya también antiguo, en el siglo XV. Que se y esto es ya una baraja del juego azar, ¿no? Claro, esto surge todo del juego azar. La utilización del azar, por lo demás, para la adivinación es algo... Y esta, digamos, que es la evolución de la baraja
española en Francia, entrando en Francia también por la vía, o sea, también entra la baraja española en Francia, la baraja de diseño español en Francia para jugar a la Alouette y a juegos de azar puro y duro, pero que también entra para jugar para la adivinación, ¿no? Y claro, de la adivinación de Francia, pues a día de hoy la baraja del tarot de Marsella es la base de todas las barajas de tarot que vinieron después. Y entonces, como último hito de baraja española, vamos a pegar un salto, porque estamos moviéndonos en siglos muy antiguos, vamos a pegar un salto al siglo XX y vamos a mencionar, solo por mencionarla, la que quizás es la última gran, vamos a decir, gran modificación o innovación de la baraja latina, de la baraja española, o como la queramos llamar, la baraja latina, que es el tarot que a ti te gusta mucho, el tarot que es el que tú usas, ¿no? El tarot de Rider-Waite, ¿no? por supuesto. Entonces quiero hablar del tarot de Rider-Waite, que por cierto, estábamos hablando ahora del empoderamiento femenino del siglo XV, me parece muy feo que se llame el tarot de Rider-Waite, ¿no? Se tendría que llamar Rider-Waite Smith, porque quien lo dibuja es Pamela Smith, ¿no? Quien lo pergeña es Waite, quien lo dibuja es Smith, y Rider lo que hace es poner la pasta porque es el que la imprime, ¿no? Volvemos a la importancia de las de oros en todo esto y del dueño de la imprenta, ¿no? La importancia desde el punto de vista de diseño histórico y demás, y la he sacado a colación porque dice, ¿y por qué no nos ponemos a hablar de Aleister Crowley o de las barajas de tarot egipcio? Hombre, pues porque la de Rider-Waite es la más vendida del mundo, ¿no? Es la baraja de tarot más vendida del mundo, más que la de Marsella incluso a día de hoy, con lo cual creo que al menos mencionarla. Sí que me interesa que los oros, vamos a ir a los arcanos, bueno, me interesa, por cierto, por supuesto, las figuras. Claro, la lógica de Rider es que todas las cartas se pudieran entender fácil, con lo cual casi todas las cartas de la baraja ahora pasan a ser figuras, pasan a tener una figura. Un iconograma, ¿no? Como sí, antes solo los mayores, ahora los arcanos menores. Claro, incluso dentro de los arcanos menores, los más menores, porque no es solo que la rey, reina, caballo, bueno, claro, y sota, es que yo qué sé, este es el 2 de bastos, claro, y hay un tipo, es, ¿no? Los bastos, fíjate que son bastos, que aunque son bastos más del estilo español, vamos a decir más del estilo ibérico, con ramitas, con hojitas, son muy rectos, como lo eran en su origen los bastones de la originaria baraja latina. Sí, de la originaria baraja que se introdujo tan antiguamente en la península ibérica, ¿no? Esto es curioso en los bastos. Que no sé si se está viendo bien. Sí, se ve. En los bastos, está el 5 de bastos, 6 de bastos. Por supuesto, mantiene sota de caballo reina, la reina de los palos sigue estando ahí presente. Como hay una referencia a la flor, por cierto. Sí, claro, sí. Las copas son copas más rectas, se les intenta quitar un poco esa connotación cristiana, ¿no? Un poco. Okay. Otra cuestión importante, las espadas sí que son espadas cristianas de toda la vida, rectas, y los oros se pasan a llamar pentáculos, ¿no? Que es lo que los pentacles, ¿no? En la versión original. Los oros son pentáculos y tienen ahí efectivamente un pentáculo dentro del oro para... y esto sí que es verdad que desnaturaliza un poco el sentido del oro, porque ya no lo vincula a ese estamento, ¿no? Ese estamento burgués, sino que ya le da todo este significado esotérico, ¿no? Entonces, bueno, la baraja de Rider-Waite yo creo que es importante, por supuesto, sacarla. Es la que uso yo, de hecho, de facto para... Y nos permite llegar a la importancia de que incluso en el siglo XX pues, hubo una modificación estética, y no solo estética, pero como digo, también simbólica, pues, aunque solo sea por lo de los pentacles, hubo una modificación estética y simbólica de la baraja latina. En la baraja latina en su versión ibérica, ¿no? En la versión de oros, ¿no? Aunque sean pentacles, pero dorados, ¿no? Muy influencia, porque sale del tarot de Marsella, que a su vez sale directamente de España, ¿no? La baraja española, claro. Y entonces, hasta aquí, todas las que hemos visto hasta ahora, desde esa primera italiana que hemos mostrado hasta esta última americana que hemos mostrado ahora de tarot, todas estas serían una misma familia, que son barajas latinas. Pero claro, ¿qué pasa? Que la baraja latina va conquistando el mundo y se va adentrando en otros países. Y entonces en algunos países pues se hacen muy leves modificaciones, como hemos visto en México, Filipinas, bueno, más o menos llega y se la quedan, ¿no? Como propia y se acabó. Pero en otros países sí que hay demasiada modificación como para seguir llamando la baraja latina. Vamos a irnos a Japón. Vale, perfecto, genial. Vamos a irnos a Japón.
En Japón, Mira, estupendo. hemos pegado un buen salto, ¿eh? En Japón... Sin duda. Mira, que ya tiene un formato mucho Japón, más cúbico, claro, por lo que se ve. Esto es la caja, porque lo que tiene es un formato mucho más pequeñito. Pequeño. Ajá, ok. Esto es, por cierto, ¿dónde está la marca? Esto es Nintendo. Nintendo, como sabrá la gente, y si no, esto es otro fun fact de estos, Nintendo es una empresa que empezó su andadura como... Nintendo es una empresa que empezó su andadura como... espera, te lo activo. Se ve. Ahí. Te lo voy a activar. Que Nintendo es una empresa que empezó su andadura como fabricante de cartas. Sí. Claro, Nintendo era fabricante, era un Hercule Fournier japonés. Entonces, era un Fournier tenía japonés. la menor Tal cual, idea, tal cual. impresionante. Entonces, Vale. claro, la Hanafuda, la llamada Hanafuda significa en japonés baraja de cartas, baraja de flores, perdón, baraja de flores, ¿sí? Cartas de flores, Hanafuda es cartas de flores. Por cierto, baraja de cartas en japonés se dice karuta, que se ve claramente la influencia de dónde sale y dónde llegó. Las voy a poner aquí al revés de momento. Karuta, claro. Las voy a poner aquí de momento al revés. Claro. Estas están ahora al revés, porque primero quiero explicar. Es muy importante que se entienda que en Japón en realidad pasó como en Filipinas, es decir, llegan los portugueses, en el caso de Japón fueron los portugueses, llegan los portugueses con sus barajas de cartas, del patrón portugués de la baraja española, oros, copas, espadas, vascos, esencialmente igual que el castellano. Esencialmente igual que el castellano. Llegan los portugueses con sus barajas de cartas a jugar a las cartas, tiene un exitazo brutal en Japón. Y entonces, como tiene un exitazo brutal, pues Japón empieza a fabricar sus barajas de cartas que son exactamente igual que las nuestras, que las de Castilla y que las de Portugal y que, en fin, y que las de Italia, ¿no? Patrón latino, baraja latina, patrón portugués. ¿Qué sucede? Que llega, en un momento dado de la historia de Japón, el shogunato Tokugawa, o sea, en el periodo de guerras civiles, en fin, y llega una época en la cual es el famoso periodo de aislacionismo de Japón, donde se prohíbe todo lo que sea extranjero. Entonces, claro, la gente se había acostumbrado mucho a jugar a las cartas. Y entonces no iba a dejar de jugar a las cartas porque el gobierno le decía que no había que jugar a las cartas. Y la gente siguió jugando y apostando, pero tenían que ingeniárselas para que no les pillaran. Entonces la primera conclusión que llegaron es que las cartas eran demasiado grandes porque no te las podías esconder en una mano, para que parecía, porque no podías cerrar el puño para hacerte el loco si venía un agente del gobierno. Con lo cual, lo primero que hacen es reducirlas de tamaño. ¿Cuánto le estimula la creatividad? Entonces, huir del gobierno. Lo primero que hacen es reducirlas de tamaño. El problema es que con reducirlas de tamaño no bastaba, porque como se había prohibido todo lo extranjero, también se comercializan, claro, las cartas hay que venderlas, o sea, alguien tiene que fabricarlas y venderlas, y si tú estás vendiendo algo con simbología que se sabe que es extranjera, como los oros, copas, espadas y bastos, pues tienes un problema. ¿Qué hicieron los japoneses? Dijeron, bueno, tenemos 4 palos de 12 cartas, ¿no? Pues vamos a transformarlos en 12 palos de 4 cartas que además van a representar los meses del año con una simbología puramente japonesa para que nadie pueda decir que esto es extranjero. Entre eso y que me las puedo esconder rápidamente si me ven jugando, pues si me ven apostando me las escondo y digo, no sé de qué cartas me habla, pues son muy pequeñitas, me las escondo en cualquier lado. Y para venderlas dice, no, estos son unos dibujos muy bonitos, unos mini cuadros que estoy vendiendo yo, que son de simbología puramente japonesa. Entonces son la baraja Hanafuda, que es esta de Nintendo, se ve bien. Sí, espera, sí. Ahora se está viendo la cámara que quieras, o sea, puedes usar la que quieras. Bien, vale. ¿Se ve? Sí, bueno, lo que quieras. Como digo, esto es muy pequeñito. Son, como hemos dicho, 4 cartas por palo. 4 cartas cada carta por representa palo, 12, claro. cada palo representa un mes del año y la simbología es una flor que sea característica de cada uno de los meses del año. Y desaparecen, fíjate qué curioso, desaparecen las figuras, ya no hay figuras, menos una. Solamente hay una figura, sigue habiendo, digamos, es curioso cómo el as de oros en cierta medida perdura, ¿no? Con esta imagen de la luna. Es curioso cómo el as de oros al final no acaban de desprenderse del todo de él. Claro, porque los mercaderes no tienen patria. Claro, y hay una única figura que perdura. Creo que ya he enseñado rápidamente todo el palo, todos los palos, todas las florecillas. Pero hay una figura que sí que es importante, que es la del calígrafo bajo la lluvia. El calígrafo. El calígrafo bajo la lluvia es la única figura de la baraja. Y en el juego más popular que se juega a Japón con esta baraja, por cierto, esto no es un juego de raíz asiática como el cuajo filipino. A Japón, el juego que se juega con la baraja Hanafuda, ¿sí? Que es el Koi-Koi, el más conocido, es un juego que no tiene, es muy parecido al tute.
Para entenderlo. Puede ser que No, claro, es recibieran el juego que se jugaba en aquellos momentos. Aquí está. inadulterado. Y quiero enseñarla, esta es la única figura de la baraja japonesa. Así, un poquito más. Sí, perfecto, sí se ve, sí. Es un calígrafo con un paraguas bajo la lluvia. Sí. Está lloviendo porque hay una rana ahí. Que supuestamente está remitiendo a un concreto personaje histórico calígrafo japonés. Es la carta que más puntos tiene, que más puntos da en ese juego, ¿no? El Koi Koi. Y esto, como digo, te demuestra que la idea de que la figura es importante también se mantiene pese a todo. Fíjate qué mutación, porque esto es una mutación, esto es un hijo directo de la baraja latina, pero fíjate qué mutación, ¿no? Qué nivel de... y eso sale así, tal cual, ¿no? Entonces esto es la baraja curioso. japonesa. ¿Qué pasa con...? Por cierto, que no lo... No lo he... Pero te ayudo. Sí, habrá perdido el orden, eso ya lo sabes tú. Porque... el orden, pero bueno, eso no pasa nada, sino... porque esto hay que barajarlo, o sea que las tenía en orden para mostrarlo hoy aquí. O sea que eso que eres fuerte en la magia del caos, no me preocupo. Ya estaban en orden para mostrarlas hoy aquí y ya han cumplido su función. Gracias. Pero son graciosas, ¿verdad? Esto es una baraja muy pequeñita y muy diferente. Preciosa, y al tacto muy agradable, por cierto. Pero es... un toque de madera, ¿no? Y esto es, y como digo, es la curiosidad que es de Nintendo, ¿no? Que es que mucha gente no lo sabe, pero que Nintendo es... O sea, que empezaron con juegos de mesa antes de pasar a videojuegos. Empezaron con cartas. O sea, antes de los juegos de mesa, cartas. Luego ya pasaron a los juegos de mesa, videojuegos, etcétera, pero que Nintendo es una empresa muy antigua, muy antigua. Vamos, igual de antigua que todos estos fabricantes de cartas que siguen existiendo hoy, como Bicycle, como Fournier, son empresas del 19, ¿no? Eso es del siglo XIX. Y es una empresa de cartas. Y esta baraja japonesa, bien, retomando, esta baraja japonesa se expande también por el mundo. También tiene su propio éxito y su propia dinastía, por así llamarla. Todas las barajas, las grandes familias que vamos a hablar, hago un spoiler, la latina, que ya la hemos visto, esta japonesa, la alemana, y luego vamos a acabar con la francesa. La francesa es tramposo, porque francesa es latina, pero no es latina, todos sabemos a lo que nos referimos, ¿no? Esa vamos a acabar con la francesa. Perfecto. Esta japonesa también tiene su éxito a nivel global. Un sitio donde tiene mucho éxito, bueno, es en Hawái, por ejemplo. A día de hoy en Hawái se juega el Koi Koi hawaiano con una baraja de Hanafuda hawaiana, que es esencialmente igual que la japonesa. De hecho, es la japonesa muchas veces, la propia de Nintendo, de quien sea. Pero donde sí que tiene mucho éxito también es en Corea. Y en Corea, como curiosidad, en Corea, la primera curiosidad, porque esto es una influencia de la baraja francesa, de la baraja americana, en Corea tienen como curiosidad... Esta es la coreana. Esta es una coreana. ¿Vale? Sí. Esta es una coreana comprada hace nada en Corea. Esta va a valer 4 duros. Entonces, esta es una coreana y tiene como curiosidad... Un poco más abajo si se puede. Ahí, perfecto. Bueno, por supuesto, como te decía, esto no es un as de oros, pero fíjate dónde pone el fabricante su logo. En esta figura circular, que es una luna, que tiene una similitud estética evidente con lo que era el as de oros de donde viene, ¿no? Y es donde el fabricante pone su... Los de Nintendo no de antes, porque estos de Nintendo es más elegante, pero estos te plantan ahí su fabricante ahí, ¿no? Entonces, una cosa curiosa de la baraja, del patrón coreano de la baraja japonesa, que no me escuche ningún coreano llamar esto baraja japonesa, pero lo es esto, ¿no? Que son los comodines. La baraja coreana introduce los comodines, el Joker, la baraja coreana tiene Joker. Pero eso vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque del Joker todavía no hemos hablado. No, claro. Pero eso era un asunto que... La baraja coreana tiene Joker, porque es una baraja moderna, es un patrón moderno, es un patrón del siglo XIX. Esto es un patrón que nace mucho después de todos los que hemos hablado antes, menos el Rider-Waite, que era del siglo XX, pero es un patrón moderno. Y como principal diferencia, claro, ese calígrafo, esa figura, que es una carta además tan importante en esta baraja, es la única figura. Era muy japonesa, porque era un calígrafo japonés. Y lo que hicieron en la baraja coreana es sustituir... Espera, que no sé si se ve ahí bien. Enfoque, ahora sí. ¿No? Bajo la lluvia... ¿El calígrafo? El calígrafo ya no es un calígrafo, verás que el gorrito es el típico gorrito tradicional coreano, es un señor muy coreano bajo la lluvia, ya no es un calígrafo. Ya es un señor coreano bajo la lluvia. Bajo la lluvia, ¿no? Y esta es la gran diferencia de la baraja coreana con los comodines, los jokers, que ya hablaremos de ellos más adelante, porque esto es una influencia de otro tipo de baraja, pero
Sobre todo este señor coreano bajo la lluvia. Vale, muy bien. Entonces ya hemos visto la dinastía japonesa, ¿no? La baraja latina se va extendiendo por el mundo, llega hasta Japón por el imperio español, imperio portugués, se extiende por todo el planeta y se populariza y da lugar a hijos, ¿no? Este es un hijo tardío, el japonés, es un hijo lejano, tardío y muy diferente a los demás, pero hay hijos más cercanos y que nacen mucho antes. Vamos a hablar de otro de estos hijos de la baraja latina, después del japonés, pero cronológicamente anterior, que es el alemán. Perfecto. Es la alemana, este primer hijo, segundo hijo que vamos a hablar de la baraja latina después del japonés, pero primer hijo cronológico, porque aquí ya no es otro patrón, esto es una baraja ya totalmente distinta, es el alemán. Voy a usar, por cierto, conocidísima también marca y usa esta mejor. conocidísima, sí. ¿No? SCAT. Esta ahora está fallando. Sí, es por temas de conexión. Pero sabes, la marca es una baraja de SCAT, ¿no? Para jugar al SCAT, que es un juego. Yo conozco otro juego que es SCAT, pero probablemente no sea el mismo. Entonces, en Alemania, los alemanes, que son muy suyos, pues claro, llegan y dicen: esto de estos latinos, que yo no voy a jugar con los mismos palos que estos latinos. El orgullo germánico. El orgullo germánico, ¿no? Entonces, mantienen totalmente la simbología, pero la modifican, ¿no? Los bastos se convierten en bellotas. Ahora funciona otra vez, cuando quiero, sí. Los bastos se convierten en bellotas. En bellotas, ¿vale? Eso es el as de bellotas, el rey de bellotas. El Ober, el de arriba, el noble de arriba, el Ober es el que está arriba, y el Unter es el que está abajo, ¿no? Entonces el rey, el caballo, que ya no es caballo, porque le han descabalgado, sí, ahora ya sencillamente es el de arriba, es el rey, el de arriba y el de abajo. Vale, los tres estratos nuevamente de nobleza. La simbología, como digo, se mantiene, los bastos pasan a ser bellotas. La reina este no lo incorpora. No, claro que no. Por eso digo que es un hijo mucho más cercano esto es simplemente traducir, cambiar, descabalgar al caballero, o sea, el caballero ya no va a caballo, los palos, pero se le sigue llamando igual el de arriba, o sea, tiene el mismo, y modificar los palos para que sean distintos. Entonces, bellotas. Los bastos son bellotas, el campo, el proletariado, el campesinado. Sí. Sigue siendo el tercer estado. Las espadas, mucho más sutil, son puntas de lanza, son hojas, pero son hojas que tienen punta de lanza, punta de pica. Esa es el ejército. Vale. Es más sutil, menos violento. Sí, más naturalista en también. En una época, además, estamos hablando siglo XIV, siglo XV, esto es más bien siglo XV, ya está el origen de esta. Estamos hablando de una época Imperio sacro. Con mucha guerra. Claro. Entonces, ponerte una espada ahí es como más sutil. Sí, esto es el ejército, pero una hojita con forma de pica, más sutil, ¿no? Entonces la espada pasa a ser hoja. El corazón, o sea, el corazón es la copa, porque es el sagrado corazón de Jesús. Claro. El corazón es el sagrado corazón de Jesús, el cáliz de la iglesia se convierte en el sagrado corazón de Jesús. Y el dinero, los cascabeles. Los cascabeles que llaman a la riqueza, es un símbolo de prosperidad, el cascabel. El dinero, es decir, el símbolo de la burguesía, es el cascabel. Estos son el rey de cascabeles, el as de cascabeles, el rey de cascabeles, ¿no? En fin. Cascabel, hoja, corazón y cascabel. Bellota, perdón. Bellota, corazón. Hoja con forma de pica y cascabel. Entiendo. Muy germánico, muy navideño, ¿eh? Y en Suiza, esta baraja tiene una hija. Vale. Esta baraja tiene una hija, esta es la marca que vamos a enseñar, esta es de Piatnik, o sea, este es el rey de las barajas germánicas. Es una baraja de jazz, para jugar al jazz, que también no tiene nada que ver con el género musical. Esta baraja es suiza. En Suiza se produce una mutación, más mutación todavía, porque en Suiza hemos dicho que, claro, esto es Suiza. Entonces en Suiza son muy neutrales, ¿no? Muy poco bélicos. Entonces su símbolo del ejército, ¿qué es? Un escudo. Ya no es un arma, ya no es la hoja con forma de pica, es un escudo. No, es defensivo. Es un escudo. El cascabel sigue siendo un cascabel. ¿Lo mantienen? Esto es igual, el de arriba, el de abajo, o sea, el rey, el de arriba, el de abajo. El de abajo, por cierto, de cascabeles que tiene este toque bufonesco. Sí, tiene ese toque ya. Pero no es no es todavía, vale, ok. Entonces, como digo, los cascabeles, las bellotas se mantienen y las corazones cambian. ¿Y por qué cambian? El corazón ahora es una flor. Es una rosa.
Esto, por eso, hemos hablado antes de las flores que había en los oros, de los florines que remitían el dinero. Es que esta es una flor distinta, esto no es un florín, esto es una rosa, que es la flor símbolo de la Virgen María. Entonces la Iglesia sigue estando aquí representada, también más sutil todavía, porque ya no es el Sagrado Corazón de Jesús, ya no es el cáliz de la Iglesia, es una rosa, que sí, es la flor de la Virgen María. ¿Vale? Entonces, esto es lo que pasa con este hijo germánico de la baraja latina, ¿no? Pero ya hemos hablado de dos hijos, ahora vamos a hablar del hijo más importante, el hijo que mató al padre, casi se puede decir, ¿no? Hemos hablado del hijo japonés, que llega, el hijo japonés con su variante coreana, el hijo alemán con su variante suiza, pero ahora vamos a llegar al hijo francés. El hijo francés es muy importante. ¿Por qué nace el hijo francés? En Francia ya tenía mucho éxito la baraja latina. En Francia ya tenía mucho éxito el patrón castellano. ¿Por qué? ¿Y por qué cambiarlo? ¿Por qué de repente dicen, por chauvinismo, como podríamos decir, porque yo quiero tener mi propio diseño? En realidad no, porque en realidad ellos ya tenían su propio diseño de Marsella, de Marsella. Eso es un diseño ya francés, es un patrón francés. Ya ellos podrían decir, y de hecho lo tienen, y a día de hoy, como digo, siguen jugando a determinados juegos como la Alouette. La Alouette es una especie de mousse francés. Siguen jugando a esos juegos con su baraja, ¿no? ¿Por qué de repente dicen, voy a cambiarla? Por una cuestión muy sencillita, la imprenta y el negocio. Había que rentabilizar la venta de cartas. Con la imprenta, los fabricantes, las imprentas empiezan a poder fabricar mucho volumen de cartas y tienen que hacer negocio y no pueden estar haciendo estas figuras tan complicadas con tantos colorines y con tantos detalles. Hay que simplificar esto para que sea rentable a nivel de tinta y a nivel de impresión. Y entonces, ¿qué hacen? O sea, que es una decisión puramente empresarial. Logística puramente empresarial. Vale. Y entonces, ¿cuál es esta revolución? Una revolución puramente empresarial, que es baraja francesa. Esto es una baraja francesa. Mira, así es como nace. Esto es una baraja francesa. Esto es una baraja francesa. Pero la simbología sigue siendo la misma. Solo hay dos colores, se gasta menos tinta. Solo pasan a haber dos únicos colores. Claro, se utiliza. Negro, claro. ¿Y por qué se agrupan los.? Bueno, ahora vamos a primero hablar de la simbología y luego por qué se agrupan así. Esto es una baraja francesa, además, francesa de Francia. Pica, pero que evoca esa hoja germánica. Marca ducal. Claro, la hoja germánica influyó, yo creo, en la elaboración. Los franceses nunca han reconocido, los historiadores de cartas franceses dicen que esto nace directamente de la española, que no hay influencia alemana, porque prefieren nacer de la española que encima tener que... Yo creo que probablemente la alemana les influencia, porque el corazón también. Pero bueno, claro. El caso es que oficialmente no, ¿vale? No quiero herir chauvinismos franceses. Esto supuestamente nace también por su lado, independientemente de la española. Las picas son las espadas. Claro, esto es una pica, esto sí que es una punta de lanza. Tal cual. Claro. Las picas, spades, en inglés se ve muy claramente, spades, espada, ¿no? Sí, sin duda. Estos son, en la baraja francesa, en las figuras hay una revolución, una que tiene mucho éxito a nivel global y otra que no tiene nada de éxito. La que tiene mucho éxito es que las figuras pasan a estar dobladas, son dobles. Está ahí. Se ve. Las figuras son dobles, no están de pie, o sea, están duplicado, ¿no? Dos cabezas. Las figuras tienen dos cabezas. Esto es para que se vea, esto es una cuestión también puramente de que se vea bien en cualquier lugar del tapete de la mesa de juego. ¿No? Te aparezca invertida o no, que sepas. Claro, que sepas. Y otra revolución que tiene menos éxito es que las figuras francesas representan, esto es valet, dame, roi. Esta es una revolución muy importante que ahora vamos a ver. Ahora sí, vale. Pero entiendo, primera revolución, la sota sigue siendo sota, valet es sota, pero lo importante es que las figuras francesas representan un concreto personaje histórico, sobre todo mitológico. Y tienen su nombre escrito, no sé si se lee bien, voy a ponerte, ya que te pongo una, te voy a poner a Atenea Palas. Bueno. La reina de picas es Atenea. Claro, diosa de la guerra. Vale, pero pone Atenea, ¿no? Pone Palas. Palas, Atenea Palas. Claro. Es la diosa de la guerra, ¿no? Por lo cual la reina de picas es Atenea. Esto es una cosa que en todas las barajas francesas está, las figuras tienen el nombre escrito, son Carlomagno, Julio César, tal, es decir, dioses, esto es así, ¿no? Y luego la gran revolución, aparte de lo que hemos visto, bueno, los palos, voy a terminar con los palos, ya estamos haciendo spoiler, la gran revolución es esta señora, la reina, ¿no? Pero vamos a dejarla para el final. Los palos, como digo, los espadas se convierten en picas. Sí. Los copas en Sagrados Corazones de Jesús, como la alemana que ya hemos visto antes. Sí. El basto en tréboles, que en realidad son las hojitas que ya salían de los tréboles de la versión castellana. Por supuesto. Los bastos en tréboles, este es el tercer estado. Y el
dinero, los oros, en Ahora diamantes. son diamantes, claro. Que, claro. en fin. No hay mucha revolución ahí, pero sí que hay una revolución muy importante que es con estas señoras, ¿no? Estas 4 reinas. El caballo desaparece. El caballo. ¿Por qué? Porque en Francia ya estaban acostumbrados a tener reinas por el tarot. En Francia ya tenían sus barajas de tarot y ya tenían una reina en esas barajas de tarot, con lo cual, cuando llega el momento de decir, no, solo hacen falta 3 figuras para la baraja de juego, pues vamos a quitarnos de en medio al caballo, para que así las señoras estén contentas. Y además, estamos hablando además de Francia, absolutismo el caballero, muy centralizado, sí. Esa alta nobleza que le toca los narices al rey absoluto va a desaparecer. Adiós nobles y dejamos la corte. Dejamos la corte a los vasallos, a los vasallos de la corte, a la baja nobleza y ya reina y rey. La alta nobleza, nada, esos no existen aquí, porque por el absolutismo del rey Sol, ¿no? Francés. Entonces, esto es la gran revolución de la baraja francesa, es los palos, la facilidad para la facilidad de impresión y la desaparición del caballo o del Ober. Me da igual que no fuera caballo, porque en Alemania y en Suiza hemos visto que había desaparecido lo que era el caballo, pero no la alta nobleza, que seguía siendo el Ober, el de arriba, ¿no? Bien, esta baraja francesa triunfa en el mundo inglés, porque, como bien sabes, periodo en el que esta baraja ya existe, Francia empieza a tener mucha influencia en Inglaterra, y esta baraja triunfa en el mundo inglés, donde ya había triunfado la española. Porque, en fin, ¿por qué se le llama en inglés clubs a los tréboles? De treffles, club, ¿qué significa en inglés? Palo, o sea, bastón, spade, porque se le llama a la pica spade, porque es la aunque cambiaron en inglés antiguo. El iconograma, ¿no? La palabra se quedó, ¿no? Y esto es, bueno, aparte de que, lógicamente, la baraja que hemos enseñado ahora era francesa, entonces en vez de la sota era una V de valet, la reina era una D de dame y el rey era una R de roi. Ahora, en una baraja que nos va a ser, esta es una de Bicycle, esta es la baraja más vendida del mundo probablemente. Esta es una baraja de Bicycle la más usada en casinos, en fin. Ya nos viene con las letritas que ya nos salen, no son más familiares, JQK, ¿no? Por supuesto. Jack Queen. Queen, que por cierto ha hecho, esto de la J en la baraja francesa ha hecho que jugando incluso a la baraja española, mucha gente en vez de sota diga J. la J. Es que así es tan tonto como este, ¿no? Dios mío. Entonces, ya, claro. Lo que sucede en el mundo anglo, cuando se reciben estas barajas en Inglaterra, la primera revolución importante, no es una revolución, pero es una curiosidad importante. Antes hemos dicho que la carta estrella de las barajas era la de oros, porque era quien los fabricaban. Sin embargo, en la baraja francesa, la carta estrella es el as de picas, ¿no? Sí. ¿Por qué? Pues esto sucede porque en Inglaterra, cuando empieza a introducirse esta baraja, estamos hablando de hace mucho, o sea, es que todo esto pasa hace muchos siglos. Hombre, absolutismo. Cuando empieza a introducirse esta baraja, entre otras cosas, se empieza a hacer empiezan a cobrarse impuestos por fabricación de barajas. Y el sello estatal del pago de impuestos, si yo fabricaba una baraja y la quería vender, tenía que acreditar que tenía pagado el impuesto. Entonces yo para eso tenía que en la baraja que vendía poner un sello, o sea, me tenía el Estado que poner un sello estatal, y ese sello iba en el as de picas. Entonces, ¿qué hacían los que no querían pagar ese impuesto? Falsificaban el sello y vendían una baraja con el sello falsificado. Cuando les pillaban, en alguna ocasión se les condenó a muerte. Entonces de ahí empieza la vinculación con que el as de picas es muy importante porque es el que tiene el sello estatal y además, si te pillan haciendo cosas raras con el as de picas, lo mismo acabas muerto. De ahí esa vinculación de la pica a la muerte, que además tampoco era tan difícil porque la pica es la espada y es el estamento de la guerra, evidentemente. Y de lo militar. Entonces, es un motivo por el que el as de picas de repente sustituye al que habría sido el natural, hubiese sido el as de rombos, o sea, el as de diamantes. Eso hubiese sido el as natural, porque era el de oros. El as de diamantes es el as de oros. Sin embargo, el que sustituye en esa función por la cuestión la compulsión, el as de picas. The Ace of Spades, que diría Motorhead, ¿no? Y es el que sustituye. Y luego otra revolución muy importante, pero para esta sí que hay que esperar al siglo XIX, tiene lugar en Estados Unidos. Y tiene lugar en Estados Unidos porque en Estados Unidos aparece este señor,
Es en el Estados Joker, Unidos. que es el Joker. No se le ve bien este Joker. Ver, Este es el ahora Joker sí, de Bicycle. de Bicycle, sí, que va en su bicicleta. Es como un rey bufón en bicicleta. Todavía no es la imagen del bufón, que también tengo aquí alguno para mostrar, ¿no? La imagen ya más del bufón. Sí, estilo Arlequín. Más, mira, esta es la de Dical, ¿no? Más estilo Arlequín, ¿no? Sí, más estilo Joker de Batman, para entendernos. Sí. Esta figura, el Joker, es una nueva figura que se introdujo en la baraja, que no pertenece a ningún palo, pero que pertenece a todos al mismo tiempo, ¿no? Que está bastante vinculado con las picas. De hecho, en la simbología del Joker está muy Siempre con las picas, le dan ese, pero porque sí. la pica, como hemos dicho, el as de picas tiene ese, no con las picas, con el as de picas, porque picas. es un poco también como el contrario, es el que subvierte a la carta más difícil. Es decir, la carta que es más problemática, el que la subvierte es el Joker, una carta tramposa. Y el Joker surge porque, y fíjate qué curioso es esto, el Joker surge en Estados Unidos porque se pone muy de moda un juego que se llama, en un juego alsaciano, que se llama el Jukerspiel. Tiene mucho éxito en el mundo anglosajón ese juego, y especialmente en Estados Unidos. El Joker se llama ese juego, el juego de Jukerspiel. Se llama el Joker. Luego lo que pasa es que Joker es el guasón, ¿no? Porque es de joke, y parece que viene de ahí, pero no, viene del Jukerspiel. Viene de que era, y evidentemente hacen la gracia, quien ya le empieza a poner el nombre del Joker. De primera era de Jolly Joker, ¿no? Como empiezan a llamar la carta. El Joker nace del juego del Joker, porque para este juego hacían falta cartas de comodín, y la baraja no traía cartas de comodín. Entonces, para no tener que estar mezclando cartas de otras barajas, escribiéndoles cosas y demás, se crea ya formalmente la carta del Joker, para jugar al Jukerspiel, que en Estados Unidos se conoce como el Euchre, y a día de hoy se conoce como el juego del Euchre. ¿Qué pasa con el juego del Euchre, por cierto? Y este es el origen del Joker, ¿no? Y es el motivo por el que el Joker se introduce en estas barajas en Estados Unidos para poder jugar al Euchre. Que ahora vamos a volver, por cierto, pero que una cosita, una curiosidad que todavía no hemos comentado, que dije que íbamos a comentar. Hemos hablado de cómo se transmutan los palos, y por las razones que se transmutan los oros, copas, espadas y bastos, a estos nuevos palos. Pero, y hemos dicho que, claro, que había que simplificar colores porque había que hacer algo fácil para imprimirlo. Pero ¿por qué se agrupan así? ¿Por qué el corazón rojo tiene más sentido? Sí, pero ¿por qué es el rojo? Porque de repente picas, ¿no? la pica, los diamantes, perdón. Sí. En realidad esto, o sea, ahora nos parece ¿Por qué todo los muy diamantes evidente, rojos? nos parece todo muy evidente, ¿no? Y dice, bueno, es que es un rubí, vale. Nos parece, pero podría haber sido un diamante negro que tiene mucho valor. ¿Por qué se agrupan así? Es lo que se llaman palos cortos, palos largos. Las espadas, las picas, son largas. Los bastos son largos, son dos palos, ¿no? Las espadas y los bastos son largos. Claro. Los copas y los oros son redonditos, son pequeños. Cortos, sí. Por eso se agrupan de esa manera. Claro, se decide que unos sean negros y otros sean por un tema puramente de lógica, ¿no? Pues el corazón es rojo, pues ya está. Pero ese es el motivo por el que se agrupan en esos dos colores. Y la atribución de colores, eso sí que es aleatorio. Sí, eso yo creo que es un poco sentido común de decir, pues el corazón es rojo, pues no vamos a poner un corazón negro, ¿no? Sí, claro. Pero ese es el motivo por el que se agrupan en esas parejas de colores. Y ya para finalizar, porque esto me va a permitir volver al principio, yo creo que una buena historia siempre tiene que acabar donde empieza, ¿no? Entonces, cuando se jugaba el juego del Euchre, este juego que hace que se tenga que inventar la carta del Joker, este juego del Euchre tenía dos problemas. Uno, que faltaban comodines, y dos, que sobraban cartas, porque es un juego que se juega con menos cartas. De hecho, los 8, los 7, o sea, los 8, los 9, los 10 se quitan del Euchre, ¿no? Entonces, había que, claro, cuando los adultos terminaban una comida, vamos a jugar al Euchre con nuestro comodín. Sí. Muchos tenían niños, y a los niños los mandaban a otra mesa y les soltaban las cartas que sobraban para que se entretuvieran con ellas. Y así nace otro juego más sencillo, más infantil, que se llama el Crazy 8. Y este juego del Crazy 8, a día de hoy nadie lo llama Crazy 8 porque todo el mundo lo llama 1. El juego del 1, el famosa baraja de 1 de Mattel, ahí está. 1 de Mattel, que se inventa en el siglo XX. Esta baraja está patentada en el siglo XX por un barbero, un barbero estadounidense. Este barbero estadounidense, que
Claro, dice, el Crazy Eight es un follón, porque tengo que estar nuevamente cogiendo cartas de voy a inventarme un Crazy Eight ad hoc con una baraja específica para con jugar todas las cartas que necesita para y el entonces, propósito. y lo que digo que es curioso, porque claro, que viene del Oixre, claro, ¿no? viene indirectamente del Oixre, del juego del Oixre. Y claro, históricamente esta baraja de 1 es una baraja que es hija de la baraja francesa, porque es un estadounidense. Sí. Pero claro, este tipo, como toda esta gente que le gustan las cartas o nos gustan las cartas, sabe la historia y sabe las cosas, el juego del 1 es curioso que los colores, porque podía haber sido blanco y negro el 1, esto lo saco el 1 porque podría haber sacado juegos que se venden de muchas cartas coleccionables, Magic y tal, pero esto es un juego no coleccionable que es también de las barajas más vendidas del mundo, ¿eh? Y en realidad tú dices, bueno, esto es una evolución de la baraja francesa porque en el fondo es una baraja ad hoc para jugar al Crazy Eight. Pero en realidad, si es una evolución solo de la baraja francesa, ¿por qué no es blanco y negro el 1? El 1 usa 4 colores, ¿no? 4 colores. Tiene 4 palos, claro. Sí, claro. Tiene 4 palos y son 4 colores. Y los colores son los de la baraja española. El azul de las espadas, el verde de los bastos, el oro, y el rojo de la copa, ¿no? Y curiosamente este tipo es un tipo de la América profunda, barbero, o sea, es un tipo que seguramente no hablaría mucho español, y decide que a su juego, cuando te quedas solo una carta, en este juego tienes que decir, en el Crazy Eight tienes que decir otra cosa, en el 1 tienes que decir 1, ¿no? Pero tienes que decir 1 porque te queda una carta. En inglés, en Estados Unidos, no one, sino no tienes uno. que decir one, tienes que decir 1. Curioso, ¿verdad? Curioso. Con lo cual, efectivamente... Para que luego digan de las reminiscencias. Efectivamente, algo queda, ¿no? Algo Claro, queda por del supuesto. origen, del abuelo, del antepasado de todo esto, que es esa baraja latina que llegó en el siglo XIV, que llegó en el siglo XIV a la península ibérica y a la península itálica. Curioso, amigo. Bien, y esto con esto ya acabamos. ¿Se sabe dónde era el barbero más o menos? Porque es que toda la zona... Sí, de Ohio. Bueno, pues este barbero... ha llegado hasta el norte, o sea que mejor. Bueno, es que en Ohio está Toledo, hay una ciudad que se llama Toledo. Sí, o sea, este era de Cincinnati, creo. Merle Robbins, barbero de Cincinnati. De Cincinnati, perfecto. Sí. Empezó a vender la baraja en su barbería, tuvo éxito y ya eventualmente Mattel se quedó con los derechos. Que era una adaptación del Crazy Eight que a su vez era una adaptación del Eusre, es decir, bueno, más que una adaptación era, el Crazy Eight era una versión de necesidad del Eusre, que es el juego que hizo que surgiera el Joker, y entonces el 1 es una variación del Crazy Eights, pero con los 4 palos de la baraja, con los colores de los 4 palos de la baraja española y no de la baraja, francesa, inglesa, americana, como queramos llamarla, que es de donde realmente nace, ¿no? O sea que la reminiscencia estaba ahí y además se llama 1. O sea, es curioso, ¿no? Es curioso cómo sigue estando. Los entendidos en las cartas conocen la tradición y quieren hacer un homenaje a las primeras configuraciones. Claro, yo creo que eso es así. Y bueno, y este es todo el programa de hoy. Dios mío, Juanillo, bravo, querido amigo, impresionante. Hemos hecho un recorrido completo por la genealogía de la baraja hasta sus últimas expresiones más modernas, empezando por la baraja del sur de Italia, una de cuyas formas actuales es esta baraja que nos ha enseñado Juan, que es de la baraja de Trento. Se ha producido una evolución en los naipes, en el juego de azar de cartas, que nos lleva hasta Cincinnati y a su barbero que adapta el Crazy Eight, aplicando las mejoras que el juego demandaba, ¿no? Que a su vez que provenía de este juego alemán Eusre, ¿no? ¿Verdad, Juanillo? Sí, no, que todo está interconectado. Usaba de esas dinámicas. Y en medio de todo eso, para la parte que a lo mejor más te interesa, en medio de todo eso está la baraja de Taroki, la baraja para jugar al Taroki, que se inserta de forma natural en todo esto. Al final hemos hablado de 2 barajas del siglo XX que siguen siendo muy vendidas. Una es la del 1, para un juego de azar. Otra es la de Rider White, para adivinación. Las 2 al final tienen su raíz última en la baraja latina, española, como italiana, como la queramos llamar. Nos hemos ido a Japón, nos hemos ido a Alemania, nos hemos ido a Suiza, nos hemos ido a Corea, nos hemos ido a Filipinas, nos hemos ido a México. Hemos visto todo un montón de patrones, patrón trentino, patrón triestino, patrón napolitano, patrón castellano, patrón catalán, patrón gaditano. Hemos visto muchísimas cosas y al final todo es lo mismo, ¿no? La simbología de los 4 estados, la simbología de los 3 estamentos de nobleza, todo eso sigue ahí
palpitando, ¿no? Y se siguen vendiendo hoy. Todo esto son barajas que se venden Sin hoy. ir más lejos, hace a cámara cerrada te ofrecían una Bicycle Jumbo Sí. que compré yo en un Walmart. Bueno, y se siguen usando además, de Texas. curiosamente, la baraja española quizás, la baraja oros, copas, espadas y bastos se ha convertido en la baraja estrella del tarotismo, ¿no? de la adivinación, de las artes místicas, y luego la baraja francesa, que es una hija de la anterior, Ajá. se ha convertido en la estrella del juego y también de la magia, ¿no? De la magia, del ilusionismo, ¿no? Y todo eso es curioso, ¿no? Que al final cada uno ha encontrado en el mundo actual también un papel. Curioso. Pero todos los hijos siguen existiendo, todos siguen jugándose, es decir, un japonés a día de hoy, según estamos hablando, está jugando al hanafuda, unos filipinos están jugando en su casa al cuajo, unos alemanes, unos suizos están jugando al jazz, al scat, con sus barajas, con sus patrones, pues eso es muy bonito y eso es un poco lo que hemos visto hoy aquí. Bien, oye, y simplemente, Juan, para ya la última pregunta que te hago, ¿cuál es tu favorita y por qué, amigo? Si es que la tienes. Sí, yo tengo que tirar de la patria. De los clásicos. ¿No? Vale. Yo tengo que tirar no necesariamente el patrón, pero el patrón, hay muchos patrones que me gustan, pero sí que creo que la baraja latina de oros, copas, espadas y bastos a mí es la que más me gusta. Porque también es esto, es decir, es el original, ¿no? Lo demás son derivados. Amén. Al final la simbología bonita, el detalle, es decir, otra cosa es que a lo mejor para jugar puede ser más cómoda una bicycle para jugar puede ser más cómoda. Para ilusionismo, desde luego, es mucho más fácil también. Sí, porque quizás son barajas, más sencillos, ¿no? más los sencillo de iconogramas. despistar y engañar cuando se parecen más las figuras, evidentemente. Sí. O sea, que todas tienen su función, pero a mí estéticamente, yo creo que la de oros, copas, espadas y bastos, me gusta mucho la italiana, lo que diríamos italiana, me gustan mucho esos bastos que son bastones y esas cintarras, ¿eh? También me gusta mucho, pero como las considero toda la misma familia, yo diría que esa es la familia originaria, oros, copas, espadas y bastos es la que más me gusta. Genial, Juanillo, pues no sé cómo agradecerte que hayas compartido esa sabiduría que has ido amasando, como podéis comprobar, queridos super sapientes, vastísima a este respecto. La cronología es bastante clara, la inspiración que van tomando las barajas sucesivas de las anteriores también. Hemos comprobado cómo han ido confluyendo, ¿verdad? Tarot y juego de azar, ¿no? Empleando lo lúdico a un servicio prefigurativo, adivinatorio, a la postre, etcétera, y cómo eso ha acabado configurando juegos de mesa o las barajas al uso en las partidas de póker en las que se ventila tantísima cantidad de dinero. Impresionante. Pues solo enfatizar, Juanillo, mi gratitud a que hayas compartido tu conocimiento. Gracias, querido amigo. Espero pronto poder entrevistarlo con ocasión de su última obra, Segmentado, una novela maravillosa. Y a vosotros, queridos, nos veremos muy pronto. ¿De acuerdo? Será un placer. Juanillo, suerte, querido amigo. Hasta luego, super sapientes. Mis respetos.